Hola Escorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Voy a sacar primero, he sacado primero, perdón, dos cartas de este oráculo nuevo, el oráculo de los sueños, ¿vale? Lo tengo aquí de hace tiempo, pero no lo había usado todavía. Me han salido dos cartas muy curiosas, la carta de jaula y la carta de ratones. Escorpio. Te sientes acorralado en una situación que no sabes ya cómo salir de esa situación. Hay algo que te está acorralando tus energías. Pero ten cuidado porque siento que hay alguien. Esta carta refleja a alguien que te puede estar haciendo que estés así, acorralado. Siento que hay alguien que te está molestando, Escorpio. Es una semana para que tú te plantees quién o qué te molesta. Estate atento a tus sueños también, porque, como os digo, es el oráculo de los sueños. Puede representarte que tú vayas a estar soñando esta semana con estas energías. Y en sueños te hagan desvelar la persona que puede estar en tu entorno cercano que te esté afectando. Los ratones siempre reflejan a una persona que puede querer robarte algo, quitarte algo, alguien envidioso que tengas por ahí, alguien que se entrometa demasiado en tu vida. Siento eso, Escorpio, siento que hay alguien que te puede estar molestando durante la semana, entrometiéndose demasiado donde no debería. Vamos con este oráculo ahora. Vamos a sacar dos cartas. Y ahora pasamos a la lectura de la bola de cristal y al tarot. Sirena del eclipse, un gran cambio de energía. Estás sintiendo un potente cambio de energía. Calma en la tempestad. La carta de atrás, ¡ey! Las señales te han llegado ya. Estás recibiendo señales, y siento que es referente a la carta de ratones. Escorpio. Hazle mucho caso a tu intuición, porque tu intuición no te va a fallar y no te está fallando. Escorpio, ¿quién se te ha venido primero a la mente? Me dicen los guías ahora mismo. ¿Quién? ¿Quién se te ha venido primero a la mente al mostrarte esta carta? Esa persona que se te ha venido a la mente, la primera persona que se te ha venido a la mente puede ser. Este potente cambio de energía te va a hacer salir de esta situación que tienes, ¿vale? Pero también, la situación de tormenta que tienes es porque hay un choque de energías, un cambio de energías que tú estás sintiendo, ¿vale? Y puede ser que esas energías que tú sientes sean de esa persona. Vamos con la bola de cristal. Uy, Scorpio, siento que vas a tener que poner límites muy claros con alguien, ¿eh? Siento que vas a tener que decir un no rotundo a alguien. Sobre todo, me hablan de poner límites en tu vida y en tu casa. Vamos con el tarot. Escorpio. Vamos a ver, esa carta se quiere salir. Reina de copas, tu energía escorpiana. Habla de tu intuición. La reina de copas tiene muchísima intuición, Escorpio, y tienes que hacerle caso, como te dije al principio, porque tú sabes quién es esa persona. Siento que sabes quién es esa persona. Ocho de espadas. La situación problema, la situación conflicto, la situación que te acorrala, que te atrapa en esta jaula. Dos de copas, rey de oros,
8 de copas, vas a dejar a alguien atrás, ¿eh? Y 7 de bastos. Vas a dejar a alguien atrás porque dicen que estás harto de defenderte ya. No tienes por qué defenderte más. Pero esta carta también habla de poner límites. Fíjate esa burbuja donde tú te metes para que nadie traspase. Esa burbuja son esos límites, Escorpio. ¿Quién está entrometiéndose tanto en tu vida o en tu hogar o en tu familia? Puede ser, ¿vale? Y luego también es una semana, aparte de esa energía que hemos visto, ya en general es una semana, Escorpio, donde tú te vas a plantear intereses personales tuyos, ¿no? ¿Qué te interesa a ti? Puede ser ante situación económica, laboral y con una persona. Hay una persona, siento que hay una persona con la que se está creando una nueva relación, Escorpio. Vas a estar notando esa semana esa persona como más unida a ti, ¿no? Puede ser alguien que te demuestre sentimientos, puede ser una nueva relación que comience a lo largo de la semana con alguien, alguien que empieces a conocer y alguien que te das cuenta que mueve tus emociones, Escorpio. Puede ser una persona de signos de tierra, puede ser Tauro, Virgo o Capricornio, ¿vale? O puede ser también alguien de agua igual que tú, Cáncer, Piscis o incluso Escorpio, igual que tú. Vamos a ver la energía, ¿vale? De esto que comienza y luego vemos a esa persona que molesta. La energía de lo que comienza para unos es intereses personales, materiales, económicos, laborales y para otros el amor. Así que vamos con la energía de esto que está comenzando en tu vida. Tú estás mirando hacia un rumbo en concreto, Escorpio. Vale, se ha caído la carta del 10 de espadas y alguna más que hay debajo. Voy a ver. ¡Wow! La carta de la muerte y la carta del 10 de espadas que marcan un final por ambas cartas. Un final. Tú has dejado atrás algo que veías que no te interesaba. Y ahora miras hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo interés para ti. Nueve de bastos. Esta carta habla también de poner límites, ¿eh? La emperatriz, signo de Tauro de nuevo, y reina de bastos. Sagitario, Aries o Leo. Vale. Vamos a ir por partes, ¿vale? A los que esto vibren trabajo. Trabajo, economía, intereses personales. Siento dos cosas, ¿eh? Una, en trabajo, creatividad. Creas, de pronto inicias, creas un nuevo trabajo. Te interesas por un trabajo diferente al que cerraste una etapa anterior, diferente al que abandonaste o se te destruyó por algo, ¿no? Miras ahora hacia un nuevo rumbo, puede estar orientado a algo artístico, a algo creativo, algo que crees por ti mismo o que crees con tus propias manos, ¿no? Y siento también interés personal en Escorpio que no tiene nada que ver con el trabajo ni con la economía. Siento aquí algo familiar y os voy a decir por qué. Porque estas dos cartas juntas me han llamado mucho la atención porque esto representa a una madre. Y sabéis que para mí esta carta también habla de la maternidad, la madre. Puede ser que haya un interés muy personal en ti durante la semana que trate de un hijo, de una hija o con respecto a una madre. Siento energía materna aquí, mucho en tu lectura, Escorpio. Puede estar sucediendo algo familiar y tú te centres toda tu energía en la semana ahí para concluir esto que está ocurriendo, ¿no? Voy a sacar unas cartas más
5 de bastos, la carta del sol y caballo de copas, as de espadas y 2 de espadas. Vas a estar dándole muchas vueltas en tu cabeza a algo que quieres hacer. De momento no sabes cómo hacerlo, pero te va a salir, Escorpio. La carta del sol habla de visión clara y la carta del as de espadas habla del pensamiento. Un pensamiento muy claro en aquello que quieres construir. Siento que te están dando un consejo, Escorpio. Siento que te dicen, céntrate en tu objetivo prioritario ahora mismo. ¿Cuál es tu objetivo principal ahora? Céntrate en eso, Escorpio. No desgastes tus energías en otra área. Céntrate nada más que en esto y ya verás cómo tú solo te vas a dar cuenta que centrándote ahí todo va a fluir mejor. Siento que hay como energías de otras áreas que te están alborotando tu mente, ¿no? Puede ser que estés entrando en conflicto porque te dispersas pensando en otras cosas. Entonces vas como a calmar tu mente y a centrarte en aquello que de verdad es tu objetivo prioritario ahora mismo. Así es como vas a desarrollar esto, sobre todo, es que yo lo que siento no es una llamada, puede que sí, que sea una llamada de trabajo, ¿no? Pero siento más como una parte creativa de ti que nace. Vamos ahora con la parte sentimental. Tratándose de una persona, Tauro, Virgo, Capricornio, podía ser, hemos dicho, ¿vale? O Cáncer, Piscis, Escorpio, igual que tú. Vamos a ver qué nace de nuevo con esa persona, qué comienza con esa persona. Dos de espadas, de nuevo. Puede ser que tengáis el mismo conflicto que hemos dicho antes, ¿no? Tú te quieres centrar directamente en alguien, pero hay algo que te ronda tu mente todo el rato que no te deja estar con claridad sobre ese asunto. 2 de oros, hay un lazo con esta persona. As de copas, los enamorados y sota de espadas. Siento un nuevo amor, pero más que un nuevo amor, te diría que es un lazo de conexión que tienes con alguien. Alguien que estás conociendo, comenzando a conocer o que va a entrarte durante esta semana, Escorpio. Y ese lazo que tú vas a sentir es como mágico, ¿no? Es algo mágico para ti. Se crea una nueva relación con esa persona. Siento que esto para ti es muy importante, la llegada del amor a tu vida. ¿Vale? La sota de espadas nos habla de noticias que vienen con esa persona. Puede ser que ya conozcas a esa persona, ¿vale? 6 de oros, realmente hay un lazo con esa persona, 10 de copas y 5 de oros. Bien. Hay un lazo con esa persona, ¿vale? Pero vuelvo a sentir de nuevo un obstáculo. Un obstáculo, Escorpio, y siento mucho que tiene que ver con esta energía. Es que la siento todo el rato en tu lectura. La energía de los ratones, de un ratón, de una ratona. Alguien, una ratona. Alguien que quiere entrometerse donde no le llaman, ¿vale? Ahora lo vamos a mirar porque me está llamando mucho la atención ya. Y os recuerdo que yo soy ascendente Escorpio, o sea que más me llama todavía. La carta del loco y rey de copas. Tú no te preocupes porque con esa persona el lazo que hay no se va a romper. A pesar de que haya alguien que se entrometa en la relación, no se va a romper, Escorpio. Porque esa persona
el lazo que hay con él o ella es como divino, ¿no? Es por karma divino. Entonces, eso no lo rompe nadie, no va a poder romperlo nadie, pero claro, siempre puede haber alguien que molesta, ¿no? Así que vamos a ver esa persona molestosa que sale ahí, vamos a ver quién es. Vamos a ver, Escorpio, ¿quién es ese ratón o ratona que hay en tu vida? O ratita, ¿no? 3 de espadas. Hablan de una ruptura, separación con alguien. Puede ser alguien de quien tú te alejaras. 8 de oros. 10 de copas. Puede ser familia esa persona, ¿eh? 5 de oros. Y hace copas. Siendo una separación que tuviste con alguien, Escorpio, y esa persona es como que no acepta esa separación. No quiere aceptarla, ¿no? Esta carta te habla sobre todo de eso, ¿no? De no aceptación. Te habla de crisis también. Puede ser una crisis emocional que tenga esa persona, ¿no? Y se enganche a ti, me dicen. Curioso. Puede ser alguien que se enganche a ti cuando tiene una crisis emocional. Pero claro, a ti te deja así. A ti te deja tus energías súper bajas, ¿no? 12 oros, los amantes, los enamorados, paje de espadas, rey de copas, la justicia y el mago. Sí, es una ex relación, Escorpio, para la gran mayoría al menos siento una ex relación sentimental, porque sale familia. Puede ser que para algunos sea familiar, pero puede ser que sea una ex relación con quien tengáis hijos y esa persona puede ser el padre o madre de tus hijos. Es una persona que está constantemente pensando en ti, Escorpio. Es una persona que no te olvida, pero claro, la parte negativa de esto es que siento como que tiene cierta envidia, ¿no? Entonces esa persona quiere entrometerse de nuevo en tu vida. Yo siento que tú vas a tener muy claro esto, ¿eh? Tú vas a tener muy claro que no le vas a dar más permiso a esa persona. Pero ahí está. Vamos a canalizar para ti. Ya por último, en la lectura, estas energías últimas que han salido. Dicen que tú tienes una huella muy marcada de esta persona porque te hizo un daño, Escorpio. Mucho daño. Te dejó una huella. Una huella significa como una herida, ¿no? Una herida que tal vez no ha cicatrizado del todo, tal vez esa herida duele todavía, Escorpio. Esta persona os hizo mucho daño. Pero es curioso porque fíjate que es una persona que os hizo mucho daño, pero a la misma vez es como que se niega a dejarte ir, ¿no? O sea, no acepta que tú te fueras de su vida. Pero siento como que su forma de amar era haciendo daño. Vale, sobre la nueva relación que comienza, me aparece la letra M. Muchos de Escorpio ya estáis con esa persona, es una persona de vuestro completo interés ahora, en el presente, o sea, ya hay una relación, ¿vale? Para otros empezará ahora.
Yo te lo tengo que decir porque me lo acaban de mostrar y ya sabéis, como digo siempre, cuando algo se muestra es porque quieren que se sepa. Esa persona que te hizo daño, Escorpio, esa persona que te dañó, está teniendo un karma muy, muy, muy duro en su vida. Siento sufriendo mucho a esa persona, ¿eh? Siento que hay algo que le viene a esa persona, Escorpio. De verdad, siento como que hay algo que le viene a esa persona. Y no quiero dar este mensaje para que muchos os alegréis por esto que estoy diciendo, ¿vale? Porque tened en cuenta que siempre hay un karma y también hay una parte negativa en alegrarse de un karma ajeno, ¿vale? Yo no sé por qué hay alguna parte que yo no entiendo nunca, ¿no? Porque hay veces que nos muestran que otra persona está sufriendo o que le viene un karma. Esa parte no la entiendo, ¿no? Porque los guías quieren darnos ese mensaje, pero bueno, ellos sabrán. Esa persona le viene algo duro, Escorpio, ¿vale? Mira, yo siento que muchos os habéis preguntado a lo mejor que por qué esa persona, después de tanto daño, está tan bien y tú tan mal. Y el mensaje de tus guías es que nunca pienses que el karma solo va para unos y no para otros, ¿no? El problema es que muchas veces no entendemos los ciclos divinos, pero están ahí por algo. Así que, Escorpio, yo te doy los mensajes tal y como me han venido, ¿vale? No me gusta que me den esos mensajes, realmente te lo digo claro, no me gustan, pero ahí están por algo. Así que, bueno, Escorpio, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.